noches, amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán, un programa de debate, de opinión, de análisis, de discusión en el que, como cada semana, me hacen el favor de acompañarme mis amigos, el maestro Gaspar Alemani. Buenas noches, Gaspar. Buenas noches, mi estimado Eduardo, mi estimado Elmer, ¿cómo están? Pues ya en el primer día de la semana, y como buen lunes, hay muchos temas de qué hablar. Entonces, pues ahí estamos, pendientes, listos. Perfecto. Y no puede faltar nuestro abogado Fifi, el sex symbol de este programa, Elmer Rodríguez. ¿Cómo estás, Elmer? ¿Qué tal? Muy buenas noches en un 8 de marzo conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Mi respeto y admiración para todas las mujeres que con su lucha han logrado acortar la brecha de desigualdad, logrando la equidad en muchos campos de nuestra vida diaria. Así que mi respeto y admiración para todas ellas. Yo me sumo a esto que dices, Elmer, mi respeto a todas las mujeres que mueven este mundo, que son más de la mitad de la población de este mundo y que hacen mucho más de lo que se les reconoce. Pero bueno, Así es. hoy, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hubo varias marchas en todo el mundo, algunas pacíficas, algunas no tanto. Y bueno, pues lo que se está buscando es precisamente que exista esta equidad entre hombres y mujeres, que desde mi muy particular punto de vista no tendrían por qué exigirla. Tendríamos que ya estar viviendo en un mundo más equitativo, pero bueno, todavía hay personas que no lo entienden así, y a todos los niveles, de todas las profesiones, desde políticos que suben cosas a las redes verdaderamente tristes. Saludos, Samuel. Hasta los niveles que usted me diga y las profesiones que usted me diga. Pero bueno, vamos a entrarle a este tema, Gaspar. Pues como bien dice Elmer, pues este programa, pues habría que reconocer la lucha que siguen teniendo las mujeres, ¿no? Por alcanzar esa igualdad que debió haber sido desde siempre, pero que como en muchos otros casos, se tiene que de verdad emprender una verdadera lucha para lograr muchas cosas. En varios programas hemos estado hablando principalmente del tema de candidaturas, y ese es el logro que han tenido las mujeres en la equidad, en la integración de los órganos legislativos, pero esto va muchísimo más allá de esto, ¿no? El derecho al voto de la mujer, en el caso específico de México, el cese de la violencia contra la mujer. Hay que cambiar la estructura de pensamiento del hombre mexicano, que eso va a ser muy, pero muy difícil. Existen todavía muchas comunidades en donde la mujer pues no tiene espacios reales. No hablemos de participación política, sino de aporte a la comunidad, ¿no? Se ven como un ser inferior, en fin. La lucha feminista la entiendo, la comparto. En mi caso específico, pues fui criado desde muy pequeño por mi mamá. Mi papá falleció cuando yo era muy joven, entonces pues le doy total valor a la lucha de la mujer. Entiendo además perfectamente todo lo que pueden lograr, pero también entiendo que ellas tienen que hacer el doble o el triple de esfuerzo del hombre para alcanzar sus metas. Y no me refiero a capacidades, me refiero a las oportunidades reales que se les dan. Muchas veces nosotros asumimos ciertos estándares sociales de convivencia que hemos aprendido durante nuestra vida, ¿no? Pero que cuando vamos entendiendo la razón y el origen de este tipo de comportamientos, nos damos cuenta que en verdad hemos crecido en un ambiente, en un sistema que enaltece al macho mexicano, ¿no?
y a diferencia de algunos otros países, la lucha en México es totalmente distinta porque va más allá de logros y objetivos comunes, sino como decía al principio, va también, se tiene que romper una estructura de comportamiento social que ya se tiene aprendida durante muchas generaciones y que eso cuesta más trabajo, ¿no? Y que da como resultado la violencia contra la mujer. Nuestro país es uno de los países más violentos en contra de las mujeres por cuestiones de género. Seguramente muchos de nosotros hemos visto en el Facebook esas comparaciones tontas, porque no tiene otra expresión de que por qué las mujeres deben de tener esto y no los hombres, por qué si hay feminismo no se acepta el machismo, o por qué el feminicidio no debe de catalogarse como un delito, sino que es un homicidio simple como cualquier otro, y que por qué no se le da el mismo trato al hombre que es violentado por otro hombre. En fin, de verdad, es difícil luchar contra una ignorancia aprendida y que se ha perpetuado por razones que van más allá de una lógica común, sino de un comportamiento aprendido, como he estado diciendo, durante muchos años. Entonces, mi respeto, mi admiración, mi total solidaridad con la lucha feminista. Y bueno, ya hablaremos de la postura del gobierno federal totalmente desatinada, ¿no? Pero me gustaría cederle el uso de la palabra a Elmer, para yo no extenderme más. Elmer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, gracias, Gaspar, gracias. Pero estaba muy bien todo lo que estabas diciendo. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas para toda aquella mujer que se sienta en algún grado ofendida, porque pues a una representante del sexo femenino con nosotros para tocar este tema tan controversial, tan debatible, por todo lo que mencionaba Gaspar, y por eso pues se pide una disculpa, pero a la vez pues es importante que estos temas se toquen en todos los foros desde mi punto de vista, ¿no? Y ganamos y sumamos al hecho de la lucha que está generando este movimiento feminista, ya de entrada cuando tres caballeros se sientan y empiezan a utilizar los espacios para visibilizar un problema que sufren las mujeres, pero que es de una sociedad. Y como sociedad, siendo partes los caballeros, pues tenemos que sumar desde nuestra trinchera. Al final de cuentas, es una responsabilidad compartida el poder generar una vida libre de violencia hacia las mujeres. Y con este tema tan importante, pues es un hecho que todo lo que se ha venido manejando y lo que veíamos ayer ya en nuestra ciudad, en Mérida, y los municipios aledaños, por ejemplo, en Canacín también hubo una marcha el día de ayer, y en otros municipios de la entidad también estuvieron las marchas. Y para no repetir muy atinadamente lo que dijo Gaspar, pues es importante, y a su vez, yo por ejemplo ayer, como todos los domingos, me tocaba salir a correr y aproveché, salí a correr a Montejo, y cuando yo llegué a correr a Paseo Montejo, pues no habían vallas alrededor del monumento a la bandera, y cuando ya estoy acabando, alrededor de las, yo creo, 10 de la mañana, ya estaban las vallas alrededor del monumento. Yo me acerco y hago un live respecto al tema, un en vivo, preguntando a los oficiales por qué estaban poniendo las vallas, y entre ellos mismos se pasaron la bolita para no asumir la responsabilidad, diciéndome: yo no soy el encargado, no puedo responderte, yo solo sigo órdenes. Y ya que yo llego al encargado, pues me dice únicamente que esa manera preventiva. Entonces, ahí es donde empieza a cuestionarse desde dos ámbitos, desde lo simplista que es si es correcto o no proteger un monumento, y desde el segundo punto, que no por ser el segundo es menos importante, sino al revés, yo diría que es el más importante y el tema a analizar, el despliegue de recursos y de seguridad para proteger un monumento de cemento que se puede reconstruir aún con toda la historia
y que si ustedes me siguen en redes sociales verán que es el monumento que más respeto, venero, admiro y estoy plagado de fotografías del monumento a la patria, pero que no es así para proteger a las mujeres, que se queda nada más en un discurso político que si bien me dirán, oye, este Estado se ha preocupado y está la Secretaría de la Mujer y están todos los elementos de la Fiscalía para protección de las mujeres, sabemos en la vida real que en el ejercicio, en el desempeño de las funciones de la Secretaría y de la Fiscalía, cuando se trata de esta violencia, mejor dicho, de estos problemas visibles y tangibles que sufren las mujeres, se queda en un discurso. ¿Por qué? Porque no hay el personal suficiente. No quiero decir capacitado, quiero decir suficiente para atender la demanda de la cantidad de mujeres que son violentadas en esta ciudad y en el Estado. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 Easy Comunique Channel. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Y la Secretaría de la Mujer, si bien es cierto, es un paso importante y es de, ni siquiera de aplaudir, porque he escuchado por ahí en actores políticos que se aplaude y se venera el hecho de que se estén haciendo todas las acciones para proteger a las mujeres. Más bien yo lo diría, como se está cumpliendo hasta hoy, la obligación
obligación que tiene el Estado de garantizar, por lo menos desde un primer bloque, escalón o piedra, a las mujeres en cuestión de su seguridad. Y en eso nos hace falta muchísimo que avanzar. Todavía estábamos, nuestra última nota, vamos a decirle, la más resonada y todo, porque siempre hay un caso resonado, que es la de la chica en el hospital que estaba haciendo su pasantía, que me la tratan de poner como un suicidio, cuando a todas luces se ve que no es un suicidio. Entonces las autoridades ahí sí tienen una responsabilidad porque la fiscalía pertenece al Estado, porque es un absurdo que se creen líneas de investigación cuando sabemos que no van por ahí, cuando hay mensajes, cuando hay acciones que visibilizan la violencia que está sufriendo la mujer, y nosotros en este afán de decir no pasa nada, Mérida es blanco, Yucatán es un estado súper seguro, caemos en este círculo vicioso, en este juego, y no podemos. Cuando nosotros queramos asumir la responsabilidad y a partir de ahí generar las políticas públicas idóneas, congruentes, tangibles y reales sobre lo que nosotros debemos hacer como sociedad para garantizar la seguridad y la vida libre de violencia hacia nuestras mujeres, podemos dar pasos avanzados, y ahí sí podremos no felicitar, sino empezar a hacer los check o ponerle palomitas a los objetivos de una política pública integral que logre cambios reales, suficientes. Es inverosímil que nuestras mujeres sigan padeciendo el hecho de no poder salir a tomarse una copa a un bar, a un restaurante del centro, por temor a ser violentadas, revictimizadas, albureadas, piropeadas, desde lo más simple que ustedes quieran ponerles, queridos televidentes, hasta lo más complejo, complicado y mortal como es despojarlas de la vida. Pasan los hechos y nosotros ya no podemos seguir vendados de los ojos. Es nuestra responsabilidad compartida, por eso con eso iniciaba, tanto de hombres como de mujeres, darnos cuenta de que no sumamos, no vamos a lograr nada si seguimos minimizando este problema. Si nos quedamos solo por encima del debate diciendo que está bien que se protejan los monumentos o que las marchas no son pacíficas, que la violencia genera violencia, y el sinfín de frases, yo diría que hasta icónicas del machismo, como en parte las decía Gaspar al principio, pero yo le pondría el mote de icónicas del machismo, y ya dejarlas a un lado. Es imposible que nosotros podamos entrar a un debate diciendo es que la marcha feminista no es pacífica cuando ellas no pueden vivir una vida pacífica. Entonces vamos a dejarnos de esos absurdos, vamos a poner las cartas sobre las mesas y a tomar seriamente nuestra responsabilidad sobre este tema. Gaspar, hablabas al principio sobre la postura del gobierno federal. Sí, mira, hace algunos programas que tuve la oportunidad de debatir con nuestra compañera Giovanna, platicábamos precisamente desde mi perspectiva, que creo que uno de los, y de muchos otros, ¿no? Pero de los puntos débiles, vamos a llamarle así, que tiene el presidente, es que no entiende la lucha feminista, ¿no? O sea, simplemente ni conceptual, ni orgánica, ni operativa, ni estructuralmente no la entiende, ¿no? Él su visión de Estado no entiende la lucha feminista. Y esto se manifiesta en este cerco tipo muralla que pone en el Palacio Nacional para evitar pues que las mujeres se manifiesten de manera libre. Mira, yo creo que cuidando mucho las palabras que voy a decir, la lucha feminista no es en sí misma violenta, ¿no? En sí misma no es violenta. Inclusive se ha hablado de grupos de poder que sabotean esos movimientos con los grupos extremistas, ¿no? Pero sí se puede entender el hartazgo que tienen las mujeres. Y es incomprensible para mí cómo cuando una lucha te reclama un alto a la violencia,
estructural de la que hablaba, que vive la mujer, o sistémica o sistemática que vive la mujer, le pongas una portada de medio de comunicación, un Palacio Nacional, que ahora es la residencia oficial, además ahí está la residencia del presidente de la República, un cerco, una muralla, una valla que parece propia de una batalla épica, o que se va a librar ahí una batalla entre dos grupos opuestos, ¿no? No lo comprendo, creo que esa es una imagen inadecuada. Yo creo que como decía mi amigo Elmer, creo que este es un movimiento al que le debemos mostrar solidaridad y al que entiendo que hay mucha gente, principalmente hombres, que no la entiende. Y digo principalmente porque también hay mujeres que no la entienden, ¿eh? Y esto tiene que ver con lo que hablaba de nuestra cultura, ¿no? Hemos crecido así, por ejemplo, en el de que nuestras abuelitas, por ejemplo, no dejan que te levantes a lavar los platos, porque ellas te dicen, no, yo lo voy a hacer. Es una forma en la que ellas crecieron, y por eso no entienden la lucha del movimiento feminista, no solo hombres, sino también mujeres. Pero vuelvo al punto de la postura del gobierno federal. Se me hace totalmente inadecuado, se me hace totalmente falta de entendimiento por parte del gobierno federal de la lucha feminista, que además tiene en el centro el problema de Félix Salgado, que generó aún más rabia a las que abanderan esta causa feminista. Entonces, y pudiera dar muchos ejemplos más de los comentarios de Andrés Manuel. Platicamos el día que no pudiste estar con nosotros, que nos hizo el favor de moderar el programa Elmer, la famosa frase ya chole, que te demuestra esa incapacidad para comprender la gravedad del problema que se vive. Se pretende maquillar con los datos de la paridad en el gabinete y la lucha por la equidad en la integración de los congresos locales y las cámaras, pero eso no es el verdadero problema. Fíjense, casi 1,000 mujeres fueron asesinadas violentamente como causa de feminicidio el año pasado. Pero datos reales, y como pasa mucho en el caso de México, dan cifras de más de 3,000 mujeres que murieron de manera violenta y que se reportan como homicidios dolosos, ¿no? Entonces ahí te habla la gravedad de que 10 mujeres al día, 10 mujeres todos los días fallecen en México por cuestiones de machismo estructural, de violencia contra las mujeres. Y hay una ley, y hay un sistema, y hay una institución dedicada a combatir esto, pero no es suficiente porque no entendemos el problema de raíz. El problema está en cambiar nuestras propias actitudes. Como decía Elmer, yo era uno, y la verdad es que debo de aceptarlo, y además públicamente, que decía, no, es que no se justifica que las mujeres destrocen edificios, pero cuando entiendes que murieron madres, murieron hijas, niñas, bebés, a causa de violaciones y cosas que ni siquiera quiero mencionar, entonces entiendes cuál es la frustración. Yo haría lo mismo si estuviera en una situación y te topas con una barrera que además está escenificada hoy en esta foto que pudimos ver en muchos medios de comunicación, donde las instituciones del país, lejos de ayudarte, te ponen una barrera en donde marcan una limitante para que tú puedas lograr justicia. No hablemos de objetivos, hablemos de justicia como tal.
Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 DC Comunique Channel. Pero ponle peso, Estalón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Entonces entiendes el nivel de frustración, el nivel de rabia que deben de tener las mujeres que han vivido en carne propia y que viven todos los días, que si bien a lo mejor no han tenido algún incidente grave, pero como decía Elmer, todos los días en el transporte urbano, en la calle, sienten miedo. Es un país en donde la mujer siente miedo de salir a la calle sola. Entonces, ese es el verdadero problema, y entonces es ahí cuando tú entiendes que la gravedad del problema da como resultado las manifestaciones, en donde si además les pones una barrera, pues bueno, ¿qué esperabas? Que tiren flores y que hagan cantos. No, ya no es suficiente. Las mujeres, como dice, tienen que romper ese techo de cristal, ¿no? Que impide que alcancen una verdadera justicia. Y país como México, que es un país violento en todos los ámbitos, pues peor, ¿no? Entonces, a mí sí me da mucho coraje ver la postura del gobierno federal. Espero que, lo digo con mucho respeto, pero espero que esto traiga cambios y también a lo mejor consecuencias en esta visión de gobierno que tiene el gobierno federal. A mí me llamó mucho la atención las declaraciones del presidente, que decía que las barreras estas las habían puesto para proteger a las manifestantes que arrojan bombas molotov y otras cosas, y para proteger a los monumentos, que porque cada que pintan o rayonean
Palacio Nacional o Bellas Artes o cualquier monumento, sale muy caro arreglarlo. A mí me pareció terrible esta declaración, porque si de veras se quiere proteger a las mujeres, pues de veras vamos a protegerlas. Y el decir que los monumentos sale caro arreglarlas. Bueno, ¿qué tan caro sale una vida, presidente? Ahí le dejo la pregunta, ¿no? Sí. Es absurdo, y no solo eso, o sea, la bandera del presidente real, la de su discurso, fue para evitar la confrontación entre elementos del ejército o de seguridad con las manifestantes y que no se prohibía con esto la manifestación. Obviamente, algunas personas dirán, bueno, es hasta cierto punto entendible. ¿Por qué? ¿Para qué arriesgar a que oponer las condiciones para que en algún momento alguien se vuelva loco y se pueda hacer algo más lamentable, ¿no? En estas manifestaciones y el ejército del otro lado, pues tenemos experiencias abrumadoras en este país. Y repito, algunas personas me podrán decir que es entendible. Sin embargo, repito, ese es lo encimita del debate. Aquí no se trata de si estamos protegiendo monumentos, de si estamos evitando confrontaciones entre el ejército y las manifestantes. Estamos pidiendo que todos los despliegues de seguridad, que todos los recursos, que todas nuestras fuerzas, empeño, estrategias, sean para reducir la violencia hacia las mujeres. Estas manifestaciones se dan porque no estás cumpliendo las políticas públicas correctas que puedan ayudar a generar seguridad y disminuir, por tanto, y de manera directa, la violencia que sufren las mujeres. Dado que no lo logras, históricamente en este país, no solo Morena, históricamente en este país no se ha logrado, es por eso que existen las manifestaciones. Si no, no existirían. ¿Qué diferencia de país y de pensamiento seríamos si en lugar de decir, no, es que aquí todos tienen libertad de expresión, manifiéstense? Sí, manifestarse es una de las condiciones de la libertad de expresión, es algo importante y se han logrado muchas cosas con manifestaciones, pero qué ideal e idóneo sería, valga la redundancia, estar en un país en donde las manifestaciones sean escasas, porque todas las políticas públicas generadas en diversos temas solventan las necesidades de la mayoría, y repito, mayoría, porque no siempre todos van a estar de acuerdo, y eso es parte de la democracia, y no se podrá alcanzar el 100% de beneficio en cualquiera de las cuestiones que se logren implementar. Esa es una cuestión lógica, pero sí es muy importante realmente poner los puntos sobre las íes y no solo discursos de dientes para afuera para tratar de justificar el por qué realizas las acciones. Aquí es inverosímil lo que la ineptitud, yo diría hasta en una forma, yo creo que en argot cultural sin ser, bueno, es que al decirla pues se vuelve mía, ¿no? Pero parece que las decisiones son tomadas no con la cabeza, sino con las patas. Porque es imposible hacer un raciocinio lógico respecto a por qué tomar estas circunstancias, cuando lo que se debería de estar garantizando no solo es la seguridad que he repetido a lo largo de mi participación, sino la seguridad en las marchas, para las que están marchando sean seguras. ¿Por qué? Porque seguramente habrá alguna oposición por ahí a la marcha que lo que esté buscando es detonar y generar violencia como en otras ocasiones, o la misma seguridad de las personas que están ahí, que pueden ser objeto de diversos delitos como el robo, algún tipo de violencia también hacia las personas que están marchando. Hay grupos más radicales en el feminismo, eso es una realidad, que llaman a no haber hombres en las marchas, y hay grupos feministas
que sí quieren la participación del género masculino en las marchas, y eso puede detonar hasta cierto punto puntos de discusión en la misma marcha. Tenemos hoy una a las 4 de la tarde convocada en la Ciudad de México que debe llegar a la explanada del Palacio Nacional, en donde la convocatoria es para que sea libre del sexo masculino, pero imagínense que puedan estar ahí, si son un grupo más empecinados en el purismo del movimiento feminista, pues puede haber un choque ahí, y el Estado sí debe de garantizar ahí la seguridad de sus ciudadanos para evitar que haya un detonamiento de violencia en esas partes, no para evitar que lleguen a algo que es nuestro, porque ahí tendrá posesión el presidente de la República, ahí tendrá su residencia presidencial, pero el Palacio Nacional es de cada uno y de todos los mexicanos de este país. Entonces no vale, como lo decía ayer para el monumento, coaptar, desde mi punto de vista, coaccionar nuestra libertad en no poder utilizar nuestros monumentos. Y si son destruidos, se reconstruye. Al final de cuentas es cemento. La historia es emblemática, pero no habla. Entonces vamos a hacer lo realmente importante. Desde mi punto de vista debe ser así. Seguramente las personas que me están escuchando en algunos casos tendrán un punto contravertido a lo que yo estoy diciendo, y es válido, pero repito, aquí lo que se trata es en esencia de sumar y de lograr una cosa: una vida libre de violencia hacia todas las mujeres. Habrán diversos caminos, todos llevarán a Roma, que es el punto en común de todos. Hombre, hablaste como diputado. Elmer. No, es que no se trata de hablar como político, se trata de cuando, mira, la política obviamente es una ciencia, ¿no? Y todas las personas, independientemente de si emitimos opiniones o no respecto a políticas públicas o actividades de nuestro gobierno, tenemos que hacer políticas. Si todos fuéramos más gente con la gente, que esa es la esencia de la política, pues otra cosa también estaríamos haciendo. Pero cuando nosotros hablamos desde lo que nosotros creemos realmente, de lo que predicamos y de lo que con nuestras acciones respaldamos los dichos, pues obviamente yo creo que surge lo que le pediríamos ahora sí a todo lo que en la frase anterior etiquetas como políticos, que es realmente la capacidad de poder solventar las necesidades de esta sociedad, ¿no? Pues y yo creo que ya te mandan el corte. Reitero, censurando el gobierno estatal. Pero de los poquitos diputados, uno que otro, porque la mayoría no hila tres palabras congruentes. Pero sí, me gustó hoy tu discurso. Bueno, dijiste políticos, yo hubiese dicho a lo mejor. No, o sea, como... Y eso, les voy a decir a mis compañeros diputados y amigos que eso que no está escrito, está saliendo del ronco pecho. No, pero hay pocos políticos que sí hilan tres palabras. Ay, Mándanos a corte, porque si no tu producer te va a volver loco. Ay, sí, si no, yo los mando a corte. ¿Ya puedes hablar? Ya, lo estoy volviendo loco. Mándanos a corte. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo.
Para ayudar al ahorro de la economía de las familias yucatecas, el gobierno del estado pospuso el reemplacamiento 2020 para reanudarlo hasta enero 2022. Recuerda que durante todo el 2021 puedes hacer el trámite de manera voluntaria y aprovechar los descuentos y beneficios del 2020. Para más información, entra a reemplacamiento.yucatán.gov.mx. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del estado. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 DC Comunique Channel. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán. Y bueno, pues así como hay refritos de cuna de lobos y esas cosas, pues ahora estamos con un refrito de un pleito casi ancestral entre Andrés Manuel López Obrador y Diego Fernández de Ceballos. Platícanos un poquito de esto, Elmer. ¿Tú que te acuerdas de la otra versión? Oye, fíjate que hace 21 años que se dio esta conversación en un programa de Joaquín López Dóriga, que Diego Fernández y Andrés Manuel han cambiado muchísimo. López Dóriga no ha cambiado en nada, sigue igual de viejo que hace 21 años. Y fíjate que los discursos son idénticos. O sea, el Andrés Manuel de hace 21 años tiene el mismo discurso del presente. O sea, eso sí hay que decírselo, está comprometida con su idea, o sea, a lo largo de los años, porque sigue siendo el mismo, la mafia del poder, parte de la estructura del sistema, del salinismo, todas estas, el no me vas a encontrar nada porque a mí no me gusta el dinero, primero los pobres, etc. Todo ese discurso de dientes para afuera, pero idéntico, en las mismas líneas, etc. Yo creo que por la juventud de 21 años atrás, un poco más fluido y rápido, pero bueno. Y este discurso, pues yo creo que es sacado a la luz ahí nada más como para rellenar agenda. No le veo el porqué del discurso a ciencia cierta. Tú, Gaspar, ¿le ves algo el porqué lo trajeron? Porque hasta lo dejaron en la mañanera, ¿eh? Sí, yo creo que el tema de retomar discursos pasados de AMLO es, si bien como atinadamente dices, en realidad no ha cambiado mucho su discurso general, lo que sí es que siempre le encuentras algo que dijo antes y luego lo cambia, ¿no? O sea, o más que cambiarlo, sino que él no lo hace. O sea, subió el dólar y le echaba la culpa al gobierno ineficiente de Peña Nieto, que no sé qué, la gasolina lo mismo, pero cuando le toca a él, entonces ya no es lo mismo, ¿no? Porque fueron los de antes y fue un gobierno de neoliberalismo. Entonces yo creo que es más bien nada más como para exhibir este tema de las 2 varas y 2 medidas que tiene siempre Andrés Manuel para cualquier tema. O sea, él nunca va a ser el responsable, él nunca va a ser el que erró en alguna decisión,
siempre son los demás, ¿no? Y creo que su kriptonita era Fernández de Ceballos, o sea, era el estandarte de la derecha, ¿no? El abogado bien vestido, que se exhibía en entrevistas en oficinas lujosas, con el puro, el café. Entonces era hasta, en imagen, ¿no? Era su antítesis, así totalmente opuestos, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, porque la verdad es que no le encuentro otra cosa, o sea, como para que sea un tema de agenda, la verdad es que creo que fue como de relleno, como bien dices. No sé cómo lo veas tú, Lalo. Yo lo veo Population, totalmente de relleno. population. Yo creo que es una pérdida de tiempo oficial, además. O Una cortina pérdida de de humo, a lo mejor, de recursos algún tema. de la presidencia. Y no le veo ningún sentido. Fernández de Ceballos está prácticamente en la banca, retirado, y Andrés Manuel, según él, en 3 años también se va a la banca. Entonces yo no le veo sentido más que dos viejitos peleándose, ¿no? Con todo el respeto que me merecen los viejitos. Ay, pero sí estuvo buena el encontronazo de hace 21 años, ¿eh? Sí, Sí, totalmente. Sí, Pero sí. pues son Ya- cosas que ya sabíamos. Sí, Ninguno de pero los ponle, dos Lalito, tiene nada nuevo. a nosotros los más jóvenes que en algún momento vimos ese discurso muchos años después de cuando fue realizado y volverlo a ver ahorita, pues te hace recordar ciertas circunstancias de cómo se manejaba la política y poder hacer tu análisis de qué se está haciendo diferente hoy por hoy. Por ejemplo, vamos a analizarlo desde este punto de vista. Tenemos a un Diego Fernández de Ceballos muy icónico, muy intelectual, con un léxico y con una capacidad de diálogo abrumadora. Y luego tenemos a Ricardo Anaya, pues yendo a casas que dicen, así viven en la miseria, o sea, ve la capacidad de nuestros políticos. O sea, te puedo decir que, por ejemplo, allá, acotándolo nada más a Acción Nacional, con Marco Cortés también a la cabeza, pues sí ha habido cambios hacia abajo. Y cuando menos con Andrés Manuel, siendo el mismo, pues es el mismo discurso. Entonces, pues ahí no ha habido evolución. Y hay algo que es súper utilizado ahorita, que yo dije, wow, este comentario lo podríamos llevar a cabo sin ningún problema ahora, porque hasta Andrés Manuel se hace de la vista gorda o oídos sordos cuando Diego Fernández le comenta el hecho de, bueno, si tú dices que es el PRIAM, que es la mafia del poder, que el PAN y el PRI es lo mismo, ¿por qué todos los que se salen del PRI, en lugar de venirse al PAN, se van a donde tú estás, que en ese entonces era el PRD, y ahora Morena? Entonces, ¿por qué si el PAN y el PRI es lo mismo, todos se van con esta absolución de pecados dadas por el santísimo Andrés Manuel? Creo que eso justamente es la lógica de volverlo a traer, es lo que te decía Elmer. Es totalmente vigente y cierto, además lo que comentó hace más de 20 años Diego Fernández de Ceballos, o sea, lo vemos con Bartlett, con Porfirio Muñoz Ledo, con la candidata en Campeche, Laida Sansores, Félix Salgado, bueno, la misma Tatiana Cloutier, en fin, J. Cole, o sea, es totalmente cierto. Pero ¿sabes qué? Creo también que, siendo totalmente realistas, México y en todos los aspectos siempre ha copiado lo que ve de otros lados, ¿no? Entonces, si vemos ahorita el político icónico, pues ahorita los que están de moda es Justin Trudeau, Nayib Bukele, ¿quién más? Alexandria Ocasio-Cortez en los Estados Unidos. Es decir, es el político joven, cercano, que tiene un discurso frontal, que no le importa tanto el qué dirán,
que puede inclusive hasta contrapuntear a medios de comunicación establecidos, en fin, y es lo que están tratando como de imitar los políticos, ¿no? No le sale tan bien, no creo que el político mexicano de nueva generación, no le sale tan bien ese papel porque pues no se les da, ¿no? Creo que ese es un tema que se debe traer de forma natural. No, quieren hacer escuela de lo mismo, quieren hacer escuela de lo mismo. Sí, sí. Los partidos deberían de ver este programa para como tú comprenderás aquí, Eduardo, traído a la juventud, escuchen lo que se platica en este tipo de programas y los argumentos. En Criterio Ciudadano deberían de verlo con rigurosa y como misa estos cabrones. Sí, totalmente. Escuchan, ¿eh? No tengas duda de que nos ven. Sí, yo creo que tiene que ver con la falta de entendimiento de la evolución, ¿no? De la evolución social, de las nuevas generaciones. Los temas que les interesan, pues la neta es que la política es de los temas que menos le interesan, salvo algunos jóvenes que están interesados. Y que no digo que esto sea correcto, ¿no? Porque el interés en la vida pública, en los temas de debate público, construye a la verdadera ciudadanía, la fortalece, ¿no? La información es poder. Entonces, ¿cómo puedes combatir una mala práctica en política, en gestión pública, etcétera? Pues con información, pegándole donde sabes que están fallando, exhibiendo los puntos débiles, diciendo que no cumplieron, haciendo remembranzas, a ver, oye, hace un año dijiste esto y no lo cumpliste, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacerle frente a la escuela tradicional de política, ¿no? Y bueno, lo ves en el discurso, la verdad es que los presidentes de los partidos ahorita tienen un discurso muy hecho, que creo que les falta ese entendimiento de cómo la construcción de conceptos actual es totalmente distinta a la que ellos mismos vieron y no son tan grandes, salvo se me fue el nombre, pero el presidente del PRD, los demás presidentes de partidos son muy jóvenes, tanto el de Movimiento Ciudadano, el del PRI, el del PAN, son políticos de 40 y tantos años que debieran estar a lo mejor un poquito más, con una visión más moderna de la política, ¿no? Entonces, pues, no sé cómo lo ves tú, Lalo. Yo creo que en general los políticos en nuestro país han bajado de nivel en todos los partidos. En el PAN mencionabas hace un momento, Elmer, a Diego Fernández, y vino a mi memoria Maquío. Maquío, papá de Tatiana, por cierto. Papá de Tatiana. Vino a mi memoria Reyes Heroles. O sea, una serie de personajes que tenía la política mexicana y que ahora no tiene. Ya no hay esos personajes de cualquier partido, ¿eh? El propio Cuauhtémoc Cárdenas, pues, habrá quien esté. Cuauhtémoc. O sea, tenían esa mística, ese halo de luchador social o que representa algo. Ya no veo a alguno así. Un Eberto Castillo, por ejemplo. Sí. Pues ya no hay en la izquierda, ¿no? Bueno, en la llamada izquierda. No. Entonces, esta falta de liderazgos, de figuras, de ideologías, es lo que está llevando a los políticos a disminuir. Ya ahora cualquiera se cambia de un partido a otro, se van de la izquierda a la derecha, de regreso, en cualquier partido, con tal de agarrar un hueso, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa, Lalo? Creo que la ideología es un concepto que en algunos años a lo mejor vamos a dejar de escuchar. Así lo veo yo. Pero ya no hay causas. O sea, en los partidos, además de una ideología que es lo que construye tu proyecto de gobierno, debe de haber causas. ¿Cuáles son las causas que abandera cada partido político? Yo no identifico, no tan a mi gusto, pero creo que Morena es el único partido que tiene una causa, esta causa de la cuarta transformación. Los demás partidos no les veo alguna causa que estén representando, una bandera que digas, bueno, el PRI abandera esto, el PAN abandera esto otro.
veo partidos grises, partidos planos, que eran los contrastes de personajes como Diego Fernández de Ceballos, como Colosio, Reyes Heroles, Maquío en el PAN, en fin, había muchas figuras de peso en antaño que ya no las hay, ¿no? Y que tenían que ver con causas, con intereses, es más, si lo quieres ver así, pero muy claros, ¿eh? Ahorita ya no, y eso, por eso vemos que de repente cambian de partido y ya ni se te hace extraño porque pues ya votas por la persona, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué queremos a los partidos? Se nos acabó, Lalito. Bueno, ahí la próxima semana me responden entonces como para qué sirven los partidos. Vale. Con todo el dineral que se llevan los partidos. Pero bueno, eso ahí me lo responde la semana que entra. Gracias, Elmer. Gracias, Gaspar. Gracias, Ricardo, Claro. los controles. Y ya escuchó usted cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre, yo le recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Que tenga muy buenas noches.